¿Por qué los sueldos en México son más bajos que los que existen en Estados Unidos y en otros países del mundo? Bueno, yo estimo que son tan bajos los sueldos en México porque los demás costos que hay para hacer negocios son mucho más altos. Si comparamos México y Estados Unidos, la electricidad en México es más cara, el gas es más caro, los impuestos son mucho más altos. En Estados Unidos andan en el 20% y en México exceden del 35%. El costo del transporte es mucho más alto en México que en Estados Unidos. En México existe el costo de producción de los materiales de construcción, que en su mayoría son más altos que en Estados Unidos porque hay muchos monopolios que no controla el gobierno. Y lo que yo atribuyo que sucede es que el gobierno mexicano es el principal causante de estos altos costos. Como los costos administrativos son más complicados, más altos, los trámites ante el gobierno, ustedes los conocen, son muy complicados, se tiene que estar gastando mucho en seguridad y en muchas otras cosas. Entonces el que sale castigado es el obrero, bajándoles el sueldo que deben de ganar a lo mínimo posible. Yo sé que el año pasado ustedes tuvieron un incremento del doble del salario mínimo, pero la mayoría de ustedes ya ganaba más del salario mínimo. Entonces, eso no fue un impacto tan grande, aunque a muchos de ustedes se les subió el sueldo. Pero si nosotros podemos arreglar este problema de que el gobierno está causando que las empresas tengan costos más altos que el resto del mundo, los sueldos de ustedes pueden subir. Y para hacer eso necesitamos necesariamente hacer que el gobierno cambie. Para que cambie el gobierno, el primer paso son las elecciones del año que entra y el paso más importante es que ustedes salgan a votar. Muchas gracias, yo soy Carlos Angulo Parra y me pongo a sus órdenes en carlosangulo50@gmail.com para cualquier duda que tengan en relación con este tema.